Entramos en este tiempo de análisis de los temas de actualidad que nos ha dejado esta jornada, la penúltima del año laboral me refiero, y la penúltima picota del año, ya que este sábado estaremos tomando a las 12 de la noche todas las 12 uvas. Esperemos que con la felicidad de vida y en compañía de nuestros respectivos familiares. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este análisis de la opinión de los temas de actualidad. Hoy están con nosotros Rafael Angulo. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bienvenido. buenas noches. Pues ¿cómo voy a estar? ¿Qué tal la Navidad? Bien. Impresionante. Los angulos somos 30 y tantos, o sea que calcula cómo hemos dejado aquello. Pues estamos de enhorabuena porque vale la pena la vida. ¿Por qué? Porque este chiquitín vale la pena. Para los creyentes y para los que van a ir al cielo gracias a su madre, como es el señor Antonio Vélez. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Rectificándote que nosotros, los Sánchez, de la línea Sánchez Manzanero y consortes y demás, somos 35 primos. ¿35 primos? Primos Bueno, hermanos. bueno. Uno falleció, Francisco Sánchez Maulín. Pero somos 34. Con su descendencia, pues, somos una legión. Sí, nosotros sí que hemos contribuido al censo emeritense, Antonio. Y no otros. Eso honra mucho, ¿eh? Y Bueno, no otros que viven aquí, pero están temas, empadronados los pequeñitos. Vamos a los temas de actualidad, porque hoy precisamente hemos conocido en el balance municipal que ha hecho el alcalde de Mérida en un desayuno con los medios de comunicación en el Parador de Mérida, que la ciudad de Mérida, la capital extremeña, supera los 60.000 habitantes por primera vez, según los datos actualizados del padrón municipal, anunciados, como decimos, este jueves por la mañana. Antonio Rodríguez Osuna ha adelantado que la ciudad ha superado esa barrera psicológica de la población, 60.257 personas en el padrón. En cuanto a los datos socioeconómicos, el regidor ha anunciado que la capital extremeña registra las cifras más bajas de paro durante los últimos 14 años, con 5.278 desempleados. En cuanto a la actividad se refiere, desde el 1 de enero de 2021 se han creado 454 nuevos negocios y empresas en la ciudad, y en materia económica el regidor ha destacado la reducción de la deuda municipal en casi 60 millones de euros desde 2015, así como la inversión de 40 millones de euros entre recursos propios, con el remanente positivo de tesorería que se acerca a los 20 millones, fondos europeos y del Gobierno de España. El primer edil ha explicitado la apuesta de su gobierno por los servicios sociales y el empleo público a personas con discapacidad, ya que del total de la oferta de puestos de trabajo, 200 en el Ayuntamiento de Meritense, un 16% estaban reservados a personas con discapacidad. Por otra parte, y preguntado por la destitución de la candidata a la alcaldía del Partido Popular, Fátima Mulero, Osuna ha dicho que la culpa no es de la joven emeritense, sino de la presidenta regional, señalando que está inhabilitada, ya que en lugar de hacer primarias está haciendo castings de candidatos para elegir los que han de encabezar las listas en diversas ciudades de la comunidad, y dice que no le augura que sea la futura líder de la oposición. Todo eso ha dicho en este desayuno con los medios. Rafael Angulo. Dudo mucho de la eficacia informativa o de la eficacia en los medios de comunicación de los balances, porque si los balances los hacen desde el poder, claro, el porcentaje de autobombo es elevadísimo, como no puede ser de otra manera, no va a hacer un balance, y si los hace desde la oposición, el porcentaje de crítica al poder es tan elevado que unos y otros. Segundo, la abundancia de cifras, estadísticas y tal, a mí no me llega, eso también te lo digo. Pero hay que reconocer una cosa, que juega con ventaja Aro. Antonio Rodríguez Osuna juega con la ventaja que él puede hacer balance del gobierno, pero que enfrente nadie puede hacer balance de la oposición, o sea, que lo tiene fácil, o sea, en ese sentido. Solamente me quedo con el dato de los 60.000, que era una aspiración que ya tenía Antonio Vélez, es para que en sus tiempos, y yo lo recuerdo, y él está aquí y me lo va a y no me va a llamar la atención por ello. Y que yo en realidad siempre he pensado que en Mérida vivimos más de los que somos. Es decir, por eso critico mucho. De hecho, perdona Rafa, ha anunciado que después de las elecciones, para que no se malinterprete, ha dicho, va a poner en marcha un plan para intentar que más de 500 personas que viven y residen en Mérida se empadronen en la ciudad, que tienen constancia que no están registradas. Sí, bueno, y todos sabemos, hay dos porcentajes de estas personas. Uno, funcionarios de la Junta
que son, iba a decir Cristina Manchita, iba a decir pueblos pequeños, no voy a citar nombres, que son de pueblos pequeños y siguen empadronados en su pueblo, entre otras cosas porque el impuesto de circulación y otras cosas se las pagamos nosotros que estamos aquí, porque las cosas como son. Y después hay otro porcentaje de gente que es toda la zona del llamado nuevo milenio, frente a los juzgados y la policía, que que eso también es muy complicado de averiguar, porque estos pisos sociales, que en su momento estaban bien pensados, pues la gente que hay, es decir, es muy difícil controlar la gente que hay allí. Hay que decir también que, preguntado por si esto repercutía de alguna manera en las arcas municipales, ha dicho que no, porque los tramos están en 50.000 y 75.000 habitantes, es decir, que es más una barrera psicológica, Antonio, que otra cosa. Antonio, en tu época los tramos eran distintos, ¿no te acuerdas? Tu reivindicación de vamos a pasar los 50.000... Los 50 eran la clave. Los 50 es la clave, efectivamente. Que se consiguieron, ¿no?, en aquella época. Desde el punto de vista de representación electoral, de representación municipal, también va por ahí. Sí, porque amplió la corporación, ¿no? Pero efectivamente, en orden a lo que decía Rafa... Se pasó de 21 a 25 ediles. Yo cogí el ayuntamiento con 41.000 habitantes, llegó a 50.000... Ahí siempre hubo un tema, hay un tema siempre que es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que yo esta mañana, antes de venir aquí, que a media mañana he estado con el alcalde, he tenido, en fin, charlando un rato con él, porque efectivamente era un tema preocupante, sobre todo porque subliminalmente creaba otros problemas con gente que se quieren unir, con tal, sobre una realidad que tiene Mérida, que es una circunscripción cercana, Calamonte, con 6.500 habitantes, que es Mérida a todos los efectos, Arroyo con 4.500 y todo el eje perimetral, Trujillano, Valverde, es decir, que son muchos habitantes, Parralejo, son muchos habitantes, o sea, Mérida juega en su inmediatez, pues 70 y mucho, cerca de 80.000 habitantes, esa es la realidad. Pero, claro, los factores psicológicos también están ahí, y el alcalde me ha dado exactamente el dato, que es el que figura a todos los efectos legalmente, es decir, que es el padrón municipal, que es el legal. Y también tiene razón con que hay una serie de gente, como tú bien decías, que no están empadronados y que él me ha comentado, que va a hacer una gestión al respecto. Eso es complicado, ¿no, Antonio? No es complicado porque la obligación el que residan. Hay gente el averiguar quiénes son. Hay gente que reside, que duermen, tienen piso, pagan piso y no están se cruzan los datos de por ejemplo, del vehículo con vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, de todas formas dice que el tema es incentivarlo. La población no puedes cruzarlo. De alguna manera. Está en tu pueblo de origen. Ah, bueno, eso sí. La población de Mérida a 28 de diciembre del 2022, ayer, que es la que se va a dar a final de enero, legalmente al INE, son 60.296. Es decir, hemos pasado los 60.000, según el propio alcalde me ha confirmado, y según la nota de estadística determina. Y ya está más actualizado. Efectivamente, hay mucha gente que viven en Mérida, duermen en Mérida y no están empadronados en Mérida. No pocos, me ha hablado de unos 500, que no es poca cantidad. Y entonces habrá que buscar elementos de presión, elementos de primar. Él tiene teoría, intenciones al respecto, cuestión que yo aplaudo y que lógicamente lo considero necesario. ¿Por qué? Porque a todos los efectos, incluso subliminalmente, la realidad de una ciudad que es curiosamente la diferencia sustancial que hay con Don Benito Villanueva cuando esgrimen el ser el tercer núcleo de población con la fusión. Hay una realidad que no pueden evitar, dicho objetivamente, sin ninguna crueldad, Dios me libre, pero el 15% de las poblaciones que computan Don Benito y Villanueva están en poblados de colonización. Vivares, Valdivia, Hernán Cortés, 14, 15, muchísimo. El 15%, que no es moco de pavo, que Valdivia solamente tiene 2.000 y pico, 3.000 habitantes, es decir, no es ninguna tontería. Quiere decirse, sin embargo, Mérida, el vivero tiene no llegará a 200 habitantes, Proserpina más menos y Mira el Río más menos. Es decir, Mérida, fuera de su ámbito, de su núcleo, tiene como mucho 500 habitantes fuera. Mira el Río, el vivero y Proserpina. Don Benito Villanueva tiene el 15% de esa previsible población de 62.000, 63.000 habitantes que quieren conseguir la fusión, pues el 15% del orden de 12.000 habitantes están fuera. Esto es diferente. En ese sentido, pues ¿qué he defendido yo siempre? Pues muy simple, que Calamonte y Mérida deben ser una realidad mancomunada,
metropolitana, porque en el fondo todo el juego se establece por ahí. Y una segunda cuestión subliminal, que yo mantengo siempre, que Mérida, con su nueva realidad geopolítica, capital de Extremadura, Cortes Generales, se va a hacer 40 años a principios del 83, febrero, marzo, no me acuerdo. Estuvimos en las Cortes don Juan Carlos Ibarra y quien esto habla, en una tribuna de honor, de invitados, viendo aquella votación unánime de todas las Cortes Generales de España, Congreso y Senado, en el que aprobaban el Estatuto de Autonomía, como se aprobó en el 33 la ley de Javier de Burgos de la estructura provincial, la estructura que llamó luego llamarse canovista, la estructura radial de provincia. Pues de una forma mucho más solemne, Mérida es capital autonómica. Y eso implica una realidad geopolítica para la ciudad, más terciarizada, más funcionarios, pero esos funcionarios tenemos que darles señuelos para vivir. ¿En qué medida? Universidad. La presencia universitaria en Mérida, la oferta universitaria en Mérida es imperativa. Lo digo con todas las consecuencias como alcalde de esta ciudad. Es imperativa. Mérida tiene que tener, igual que sus otras homónimas capitales autonómicas, una presencia poderosa. Especializada en arqueología, especial en lo que se quiera, en humanidades, lo que se quiera, pero una gran oferta universitaria, presencial. Eso implica lo que implica Badajoz Cáceres, 10-12.000 personas en el curso escolar que ocupan pisos, que dan riqueza. Y sobre ese conjunto también otro elemento básico muy importante, que es construir viviendas de promoción pública, como se hicieron siempre, con Primo de Rivera, con la República, con la dictadura de Franco y con la democracia, muy, muy abundantemente. Ese tema no sé por qué, ni los socios curiosamente aprietan en ese tema al PSOE, curiosamente, pero eso es un tema que hay que recuperar. Están las sindicales, está el Polígono de la Ciudad, está Bellavista, la vivienda de funcionarios, Mira el Río, están ahí como ejemplo histórico. ¿Por qué? Porque Mérida en el fondo es una ciudad pobre, no es una ciudad rica, no es una ciudad de grande estructura productiva como era Almendralejo cuando se independizó con sus grandes tierras de barro, o Montijo, con sus guarras. O Don Benito, si te pones así. Mérida, el arco norte es un suelo silíceos malos, latifundistas, en gran medida, quitando los espacios de Mirandilla. Claro, y entonces todo eso indica una cuestión, que hay que redistribuir rentas. Hay que construir viviendas públicas, no sociales, públicas, de VPP, que son una vivienda en el sistema público de empleo. Una parte de los recursos públicos tiene que ir a construir viviendas para que fije población, para que la gente joven que tiene ingresos irregulares no se vaya. Pero es una realidad también, partiendo del principio, que Mérida tiene más de 60.000. ¿Sabe? Hay un aspecto, cuando hemos hablado del censo, que me resultó muy molesto. Yo creo que puedo hablar porque tengo 5 cuñados en Don Benito y mi mujer es Don Benito, es calabazona. Es más, llego tan lejos que me casé en la Virgen de las Cruces. Y es que por los políticos, no por los donbenitenses. Y es que cuando la famosa unión de Don Benito Villanueva, políticos, los respectivos alcaldes, uno de los argumentos que emplearon, no el principal, es que ya vamos a ser más grandes que Mérida. ¿Qué pasa? ¿Que lo hacéis por fastidiarnos? ¿O por qué no te callas tú? Es decir, no, es verdad, Antonio. Es decir, es que vamos a tener más habitantes que Mérida. Es que bueno, y a mí, que hacer lo que queráis. Es decir, pero como si uno de los objetivos fundamentales fuera fastidiarnos a los meritenses. Es que de verdad, que no me cabía en la cabeza. Todavía estoy yo porque eso salga, Me parece muy oportuno. Oye, por cierto, ayer ya estaba bien, Antonio. El Ayuntamiento de Almendralejo hizo una publicación en sus redes sociales con motivo del Día de los Santos Inocentes, una inocentada en la que anunciaba la fusión de Almendralejo y Mérida. 100.000 habitantes. Con un futuro nombre que se llama Milia Romana. Sí, eso que lo dijo el alcalde. Chema. Fue una inocentada en la publicación. Y ¿no? le honra. Y además, me encanta Milia que hayas dicho lo que has dicho, Rafael, porque es cierto. Que me molesta. Eso es una falta de respeto. Eso es decir, vamos a ser la tercera población, vamos a tener más habitantes que Mérida. Pero hazla si te da la gana, pero no digas que es contra nosotros. Eso parece irracional decirlo, porque redescubre una vieja política que hizo un viejo presidente de la Diputación, Felipe Camisón Gasset, Romero Cuerda. Romero Cuerda. La teoría, fue presidente de la Diputación también, potenciar los polos y desguarnecer, entre paréntesis, joder el centro, que era Mérida. En Mérida confluyen todos los ejes de comunicaciones, todos los sistemas viarios, toda la logística viaria está en Mérida, les guste o no les guste, porque en el fondo ir a Madrid no es ir de Badajoz a Madrid, es ir de Extremadura a Madrid o de Lisboa a Madrid, sí. Porque en la campiña, Almendralejo tiene muchos habitantes y la zona de La Serena también tiene muchísimos habitantes,
y tienen que confluir a Mérida. El trazado del ferroviario no es para servir a Badajoz, Cáceres, Mérida, no, es para servir al conjunto. Y efectivamente, esa es una cuestión que tú has dicho muy importante, porque Mérida tiene una realidad urbana continua, comercial, que es con el complemento de Calamonte, con su independencia de Calamonte, que antes fue Mérida. Yo siempre digo de broma que la única forma de que un alcalde, que un calamonteño o calamonteña llegue a ser alcalde de Mérida, es que Calamonte y Mérida se fusionen. Les conviene a los dos. Sí. Les conviene a los dos. Igual que a Trujillano. ¿Qué pinta Trujillano con casi 10.000 habitantes si Trujillano es un juego? Es un barrio de Mérida. Dicho con todos los respetos, como ocurre entre Torres del Mar y Vélez Málaga. De una realidad de 80.000 habitantes, la más fuerte es Torres del Mar, no Vélez Málaga, metrópoli. No Vélez Málaga, Torres del Mar. Con la Caleta, Benajarafe, es la más poderosa. Y eso debe jugarse así. Por eso coincido contigo, Rafa Angulo, que eso es una... Mira, esa es decir que vamos a superar a Mérida. Esa es la publicación del Ayuntamiento de Almendralejo en la que se anunciaba la futura fusión, las negociaciones de la fusión entre Almendralejo y Mérida, y decía, y este va a ser el tren lanzadera que va a unir las dos ciudades. Yo se lo he dicho a Ramírez, a Chema, a José María Ramírez. En plan de broma, y es verdad. O sea, Almendralejo es un núcleo con 36.000 habitantes, con Torremejía, con los cercanos y tal, 40.000 habitantes, largos, 45.000 habitantes. Un área metropolitana con Mérida sirviéndose de Alange, ambos, tal, estamos hablando... 100.000 habitantes. De 100.000 habitantes. Cierto. Que ya tenemos lema, ¿eh? ¿Cuál? Mérida y Almendralejo, los únicos de primera. También es verdad. Somos los únicos que hemos tenido equipo en primera. Además, con un juego de cordialidad histórico... Cierto. Con un juego de cordialidad histórico magnífico. Una ciudad de primera. Y ahora con una macrociudad de primera. Y ahora con el... Más grande que Badajoz, podríamos decir nosotros, si no fuéramos tan malévolos con el como espacio los industrial, espacio Mérida, con ferrocarril, claro, es el punto. Por ahí va a salir el ferrocarril a Madrid, necesariamente. No tiene, eso está claro, pero eso, Almendralejo y Mérida y Almendralejo, son un poder con todo lo que tienen alrededor. Claro. Déjate que esto tenía que ser en serio. Vamos a ver, no es el Día de los Inocentes. Bueno, pues no fuera malo. Oye, pero es para plantearlo, ciertamente, sí, como eje al menos socioeconómico de unidad entre las dos ciudades. Claro que sí. Efectivamente. Bueno, vamos a otro asunto, porque la Asociación Deportiva Mérida, con motivo del 110 aniversario del nacimiento del fútbol en la capital extremeña, con la Esportiva Emeritense en 1912, solicitará al Ayuntamiento de Mérida una placa conmemorativa en el que fuera el primer campo de fútbol ubicado en la barriada de la Antigua. No. Ahora me lo dices, me lo dices. Yo transmito el interés del club. Esta solicitud, que se realizará al consistorio meritense, viene iniciada por la petición de aficionados de la entidad, encabezados por el grupo Legiones Sur, que celebra su 30 aniversario por la Peña Troll 10, a los que el club agradece... Troy de Troiteiro. A los que agradece la iniciativa. Troiteiro. El que se formó en Barcelona, ¿no? El que estuvo en Barcelona, sí. Exacto. El que decía Iniesta que era de los mejores futbolistas que él había conocido. Dicho por Iniesta, menudo. Bueno, de hecho, fue a la boda de Iniesta, por ejemplo, que pocos lo pueden decir. Bueno, el club va a presentar una instancia en el registro del ayuntamiento, que será debatida después por la Junta de Gobierno del local, a quien agradece de antemano la predisposición. Bueno, parece ser que no es el campo de la Antigua. Yo tengo menos pedigrí para hablar de esto que Antonio Vélez. Vélez tiene un Vélez que era defensa derecho del Mérida en los años 20 del siglo pasado. Sí. O sea, que hasta ahí no llego yo. Y que, por cierto, figuraba en una de las primeras colecciones de cromos de futbolistas que hubo. Señor. Era de chocolates. Chocolates emérita. Chocolates emérita. Aquí está. O sea, que Vélez ya es algo, ¿eh? Defensa lateral. El portero era Evelio Gómez Pizierro. Evelio, pues también tenía tradición. No, mira, Antonio y yo colaboramos en el libro de Ángel Soriano, que recopiló mucho, pero simplemente, y ahora le dejo a Antonio que tiene más recuerdos y más que yo, porque él también jugó en aquella. Primero, la Esportiva Emeritense, un emeritense de pro, Eugenio Osorio, ya fallecido, que investigó en la biblioteca, también investigó mucho tiempo, porque además creo que era su cuñado, Paco Peñafiel, que era el director de la biblioteca, y encontró efectivamente el acta de constitución de la Esportiva Emeritense, 1912.
Pero eso se queda ahí, nadie sabe si jugó en algún... Estamos hablando de unos tiempos en que el fútbol estaba muy en mantilla, es decir, que estaba la gente jugando al fútbol. De hecho, los primeros que crearon clubes de fútbol en Mérida, te guste o no te guste, los catalanes eran un equipo, Antonio Vélez, es decir, eran gente de fuera. Eran ferroviarios fundamentalmente. Sí, pero después sí que es verdad que años después, bueno, esto, si no Evero y Ventrovato. Ya está, Badajoz nos ganan esto, en 1905 ya existía el Badajoz. Mira, en 1916 se crea un club que se llama el Club España, lo hacen unos hermanos Camacho que venían de Huelva y habían conocido al recreativo que se había formado allí, o sea, y fueron los primeros. Pero qué curioso, el fútbol atraía tan poco que este Club España, la gente jugaba al tenis y después hicieron hípica militar, porque tú sabes que ferroviarios y militares, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Si has escrito. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezaron a jugar en el tenis. El tenis que era, amigos míos, el hipódromo romano, circo, empezaron a jugar allí. La Antigua, y también iban a entrenar, por decirlo así. Ni existían las sindicales, ni María Auxiliadora, ni la Antigua. Quiero decir que no existía. El hipódromo ya está. No, que yo era un descampado. Jugábamos los tíos allí como podían. Pero, insisto, por eso, antes de Antonio, y te comprometo que me apoyes, y se lo voy a decir al alcalde, y por supuesto ya se lo he dicho a las legiones, es decir, oye, mirar, el sitio más digno y más simbólico de Mérida para poner una placa, un reconocimiento al fútbol en Mérida, hacerme caso, no es la Antigua, que ahora mismo desapareció el Pectorejo, lo que había allí, y bueno, es el circo hipódromo donde nuestros bisabuelos empezaron a jugar. Precisamente se le llama tenis porque jugamos al tenis, y del tenis los otros dicen, nosotros hemos jugado al fútbol, esto del tenis es para mujeres, decían algunos, fíjate. Es decir, y me parece que unimos, si esta placa conmemorativa se pone en el circo, unimos dos cosas, la Mérida de hace 2000 años allí, yo siempre digo, corrígeme, que allí corrió Diocles. Sí, es decir, que allí corrió, y estamos uniendo el primer deporte de entonces al fútbol aquí, y me parece un lugar, oye, digno, y me parece mejor que el otro sitio, y que lo vean todos los que vienen a ver el circo, que vean aquí el Mérida. Tienes razón, yo creo que hay que hacer las dos cosas, Rafa. La Antigua es un lugar, o sea, el hipódromo, lo que llamamos, yo en mi generación, los niños de los años... Le llamamos hipódromo, no circo. El tenis. O el tenis, claro. ¿Por qué? Porque ahí jugaban cuando Lili Álvarez, la famosa tenista que iba a Wimbledon, que fue subcampeona de Wimbledon, española, las señoritas de aquí de Mérida tomaron en los años 20 la misma ilusión de jugar al tenis, dando raquetazos en el sitio del viejo hipódromo, que era una cenera de trigo, de los Velázquez, de los Sáenz, no recuerdo, antiguamente, y ahí jugaban al tenis, y por eso se le bautizó como el tenis. Y nosotros en los años 50 jugamos ahí al fútbol, y posiblemente jugó el equipo de fútbol original en el año 2 y tal, allí, y debía haber una placa que pusiera tenis. O sea, que pusiera fútbol, lugar de... Allí jugaron todos. Jugó el Betis de Calatrava, jugó el Juventud de no sé qué. Se fundó el Imperio de Mérida, claro. Se fundó allí, jugando poníamos allí unas piedras y las chaquetas o los jerseys allí de portería. Allí jugamos todos. Pregúntale a Paco Marín, que te cuenta que... Paco Marín lo voy a traer un día. Claro, tráelo un día, porque Paco Marín es una de las gente que más sabe de fútbol en Mérida. Sí, sin duda. Y fue un concejal Él contaba aquello de la famosa de la famosa directiva, porque efectivamente luego la segunda parte de la historia, perdona, es que la Antigua existió. La Antigua fue un estadio que existió. No, con estadio sus paredes, no, un campo, hay fotos, un campo. Tenía las gradas de tierra y tal, y luego tenía unos albañiles a la usanza de los maestros antiguos, hechos así en forma triangular, separando el césped del campo de tierra de las gradas de tierra y tal, que eran de ladrillos triangularmente puestos como celosía. Y había unos árboles fuera, unas moreras y tal, que algunos gañotes se subían a ver el fútbol allí, cuando venían de liturgia y tal. Y yo me acuerdo a mediados de los 50 que antes de que hiciera Ángel Pacheco el nuevo estadio que llamaron al campo de la Argentina, allí íbamos a ver al fútbol. Yo iba con mi padre Antonio Vélez Escobar y con mi tío. ¿Pero dónde estaba concretamente? Donde están las sindicales, entre las sindicales y el pozo. Ahora hay una esplanada. Y el pozo de la comunidad que sigue vivo allí. Sí. El pozo de la comunidad antigua sigue allí. Pues en 3 espacios salíamos ahí y íbamos a beber con las cántaras de hierro fundido aquel, con la cadena que chirriaba, a beber agua allí. Íbamos nosotros, comíamos los arroces aquellos, los domingos con calamares, en casa de mi tío Manolo, en la calle Calvario, en la calle
en la calle de Travesía, no me acuerdo cómo se llamaba, de Calvario, donde está el PSOE, donde está la piscina aquella limaria y tal, del Augusto de los Milagros, a la izquierda, comimos en su casa y nos íbamos andando. Mi padre, Concordia, ¿no? Mi padre, los domingos cuando jugaba en Mérida, la calle Concordia. No, la calle Concordia no. No. Pues sería la calle Concordia, no me acuerdo cómo se llama, la calle Las Peñas le llamaba. Sí, pero escucha una cosa, Cuando bajaba Calvario hacia el cementerio, hacia el puente de la Barrega, la primera en la pendiente a la izquierda, allí en la segunda o tercera casa vivía mi tío Manuel Vélez Escobar, que era maestro albañil. Comíamos allí y nos íbamos andando hacia la Antigua. Tomábamos el refresco, pasado el paso a nivel, el Bar Gol, y nos íbamos a la Antigua, a ver a la liturgia, al Tarrasa, no sé qué, una división que había de tal. Años 50 y tantos. Bueno, en el 54 lo hicieron el romano, ¿no? 50 Yo creo que fue el 54, 53, 54. Pero ¿sabes por qué se hizo ese campo en la Antigua? Es que pero era un campo cerrado, por eso hay que poner allí una placa, Rafa. Aunque te apoyo a muerte con que se ponga otra en el tenis. Es que sabes por qué lo hicieron, que eso lo contaba, joder, si Agustín Jiménez Villaos, que nos está viendo Agustín, desde arriba, que nos está viendo, cierto. Mira, porque primero, el campo del circo tenía una peculiaridad, que es que como iban diversos clubes, el primero que llegaba era el que delimitaba el campo, entonces tenían que madrugar para jugar al fútbol, porque yo llego, pumba, hago las porterías de mala manera. Segundo, porque cuando ya el fútbol empieza a tener auge, no dejan construir un campo en el circo. No dejan. Es decir, no dejan, claro. Todos los tíos, pues los vamos donde entrenamos, que era la Antigua, y entonces se van a la Antigua. Escucha, que todo es bueno. Es decir, a mí me parece. Como jugaban en las eras de la Plaza de Toros, alrededor. Yo lo que sí quiero que expresar, es decir, este Mérida, yo más que reivindicar, que me parece muy bien, el fútbol en Mérida, porque el fútbol en Mérida y hacerlo. Pero me parece mucho más digno hacerlo en el circo y decir, aquí se empezó a jugar fútbol en Mérida. Pero en los dos sitios. Pues porque Rafa, hay una evidencia que no puedes eludir, que la Antigua fue un campo cerrado. No, pero si hay fotos. Con taquillas y con... Cerrado hasta un canchete, un punto. Porque cerrado. Mira la foto, bueno, a ver si te recuerdo el libro cerrado donde vienen unos palos allí puestos detrás y los futbolistas con los palos. Sí, Rafa Angulo, que yo iba todos los domingos. No, pero si está Vélez, Vélez el bueno, el defensa derecho. Mira, el año 29-30, con el Deportivo Emérita, el gran equipo aquel, aún parpadea en la retina de nuestros mayores las secuencias tantas veces relatadas. Temporada 29-30 de aquel Deportivo Emérita, muy a la inglesa, era muy Sportman, salían con las pinilleras, con todo, muy a la inglesa, y la alineación era Evelio, abuelo, padre de Evelio Gómez Torres, sí, es verdad, sí. Evelio, Vélez, mi tío abuelo, Vélez, Benito, Blanco, Ruiz, Caro, Gascón, Baltar, Fuster, Morales y Sánchez. Tan flemáticos ellos en los cromos coleccionables de Chocolates Eméritas. Que es donde yo conozco el cromo de Vélez. La foto que hemos visto antes, Chocolates Eméritas. Y aparece mi pariente, mi tío, que siempre eso sí que era un equipo local, porque eran todos de Mérida. Y ahí venían equipos como el Liturgia y de Andújar. Y yo decía, papá, ¿y esto de Liturgia, esto significa? Bueno, mi padre me despachaba. Aquí hemos tenido el Liturgi, el Balonfín, los que venían entonces, en los años 50. Pero este equipo que estoy hablando es 29-30. No lo conoció ni José Luis Herrera. Digo, sí, aquí hay un equipo histórico. Y luego ya hay una actual emérita que dirige José Luis Herrera. Y esos recuerdos los tenemos ahí los niños, igual que de jugar en el tenis. Por eso yo soy de la opinión que deben estar los dos, el tenis y la Antigua. Porque la Antigua implicó un equipo ya federado, y luego ya se hizo el estadio de la Argentina, que se llamó pomposamente el estadio, que en las gradas de General eran de tierra con unas tablas manteniendo la tierra. Y de pie, y el fútbol de pie, claro. Los de tribuna, los y se inauguró con un equipo, estaba yo en las escuelas de la Argentina entonces, de la escuela de pública de la Argentina, de Romualdo Toledo entonces, que luego se rebautizó como Giner de los Ríos, pues lo inauguró. Nos invitaron a todos los niños y fuimos al fondo de gol. Había un resto de un acueducto que luego se tiró por la puñetera cara y le llamaban General Gol, y allí nos sentamos los muchachos, y estuvimos en la inauguración que inauguró, la abrió una selección extremeña contra el Atleti de Madrid, de la mano de Diego Lozano como gran intermediador. El único emeritense que ha ganado 2 ligas en España, por supuesto con el equipo del pueblo. Con el Atlético de Madrid. Cuando empezó a jugar se llamaba Atlético Aviación. Madrid, dirigido por Elenio Herrera.
Es curioso, yo me acuerdo, porque el acueducto que se tiró venía de Cornalvo, es decir, que es una de las líneas que tenía ahí. Pero bueno, otro día tenemos que hablar de Mérida. Mira, Fran, el campo de fútbol al que habla, las tribunas, las sillas eran de hierro y se quitaban y se ponían durante el partido. Y eso nos dio un gran disgusto al Mérida, porque en los años 70 un presidente, Tomás Rodríguez Castañón, que se enfadó mucho con un arbitraje, y el presidente del club, ni corto ni perezoso, cogió la silla de hierro y se la tiró al árbitro, con tan mala suerte que le pegó. Lo inhabilitaron a perpetuidad y de una cosa, tenía unos golpes. Pero está bien que saques esto a colación y que la gente recupere esa memoria, que a fin de cuentas es una memoria transferida de una generación por encima, simplemente. Fíjate, de nosotros, que es ridículo. Nosotros tocamos con la mano prácticamente en memoria transferida 3 generaciones, a veces hasta 4, pero 3 normalmente. Entonces está bien que haya sacado este tema del tenis, porque es verdad, ahí jugamos al fútbol todo el mundo. Todo el mundo. Y se fundó el imperio. Y hay que poner una placa, pero hay que poner una placa en la antigua, Rafa. Mira, pues estoy por pedírsela ahora a Aro antes de la campaña electoral. Que se la pedimos formalmente tuyo. Se la pedimos. 2 placas. Mira si es importante, Fran, el fútbol en Mérida, que el Club España, los catalanes, bueno, después hemos tenido clubes con nombre de empresa, Cepansa, sin ir más lejos. O sea, que fíjate, que en el 36 es cuando se suspende jugar al fútbol aquí. Pero agárrate, ya en la 39-40 se reanuda. O sea, que prácticamente el fútbol ya es una pasión en Mérida, que gracias a Dios ha sobrevivido. Pero dominaba más los... En Cepansa jugó mi suegro, o sea que... Socialmente dominaban más los toros. Sí. Elitistamente, en cierto modo, ¿no? Y es una desgracia que haya desaparecido la afición a los toros en Mérida, Antonio. Es una desgracia. Tú y yo conocemos meses de septiembre que, vamos, no había donde aparcar, y ciudadanos portugueses que venían a los toros a Mérida. Pero eso es más controvertido. Rafa, yo he sido muy aficionado, soy muy aficionado taurino. He dicho, y algunos han enfadado, pasó con el peto de los caballos. Los toros ganan espacio unos años, 20 años más, 20, 30 años, si no se matan los toros en la plaza. Y eso, nos estamos metiendo en otra variable. Bueno, igual que Cosío y muchos intelectuales se pusieron a tiros contra el peto de los caballos, que en algunas corridas morían 20 caballos, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, señores, pero bueno, ha sido muy interesante esta penúltima picota del año. Vamos a pues del fútbol vamos a seguir hablando, Antonio. Vamos a acabar. Te lo anunciamos. Pero Rafa, que quede claro que la antigua también una placa, ¿eh? Muy bien. Aunque sea por el recuerdo del Pozo de la Comunidad, que sigue vivo allí, ¿eh? Es verdad. Y el tenis, otra placa. El tenis, fíjate que todavía digo tenis. Pero el Pozo que está allí en la rotonda de las Tres Fuentes, a la derecha. No. Estaba entre el Pozo de la Comunidad y las sindicales. En toda aquella hay una zona jardinada que está el bingo, toda aquella zona. Sí, vale. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Agradecer los recuerdos y el análisis hoy de nuestros picoteros. Gracias, Antonio Vélez, que tengas una feliz entrada de año. Bueno, 2023. Ha sido un placer hablar de historia a final de año. Igualmente, feliz entrada de año a todos los oyentes. Ha sido muy edificante, Rafael Angulo. Que en Mérida, como todos saben, tenemos las preuvas, las uvas, las posuvas. Esto va a ser bien. Por cierto, llena la Plaza de España en las cosas. El otro día, Raya Real, vamos, a nivel popular. Después dicen que Vigo. Y el día 30 se prepare Vigo para el año que viene. Mañana va a estar también a tope la fiesta de preuvas. Nosotros volveremos mañana, no sin antes recordarles que vamos a emitir en directo la cabalgata de Reyes, el día 5 para todos los niños, como venimos haciendo en televisión extremeña desde la avenida Juan Carlos I. Pero eso será el día 5. Antes tenemos una cita aquí mañana. Recuerden que les esperamos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también en Twitch, donde pueden ver la emisión en directo, al igual que en la página de televisión extremeña en la pestaña Directo, desde cualquier lugar del mundo, y en nuestro canal de TDT, en el canal 48. Mañana más y mejor. Que sean felices. Buenas noches.